Buenas tardes, colegas. Quisiera, quisiera hacer una breve presentación sobre perspectiva de la Agenda de 2030 desde la perspectiva de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Voy a comenzar con introducción. La discapacidad en el cambiante panorama del desarrollo. Cada vez se reconoce más el nexo entre la discapacidad y el desarrollo en los documentos finales que han surgido de las principales conferencias y cumbres de las Naciones Unidas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006, ofrece una oportunidad ideal para consolidar y desarrollar estructuras y políticas que garanticen que los derechos y las perspectivas de las personas con discapacidad se incorporen en la sociedad y en los procesos de desarrollo. Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012, Rio+20, hasta la adopción de la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible, la incorporación de la discapacidad ha venido tomando formas concretas en los siguientes documentos finales de las agendas mundiales de desarrollo. Marco de Sendai para la redacción del riesgo de desastres 2015-2030, la Agenda de Acción de Addis Ababa y la nueva Agenda Urbana. Sin embargo, las personas con discapacidad siguen enfrentando la marginación y barreras significativas a su inclusión y participación en la sociedad y el desarrollo. El grado de desigualdad en todas las áreas de desarrollo experimentadas por las personas con discapacidad es a menudo el resultado de deficiencias en los entornos estructurales, sociales, políticos y culturales en los que residen. Falta de accesibilidad a entornos físicos y virtuales, barreras institucionales, discriminación, exclusión y oportunidades desiguales. Quisiera ahora hablar sobre el trabajo de las Naciones Unidas en el ámbito de la discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada en 2006, fortaleció aún más el marco normativo internacional para el adelanto de los derechos y el desarrollo socioeconómico de las personas con discapacidad. En consonancia con la Convención, las estrategias de desarrollo incluyentes para las personas con discapacidad se están convirtiendo cada vez más en una parte integral de la aplicación de la Agenda de 2030 para el desarrollo sostenible y los resultados de otros compromisos de desarrollo acordados a nivel mundial. Quisiera también focalizar sobre discapacidad y inclusión en la Agenda 2030. La Agenda 2030 incluye 7 objetivos y 11 indicadores que hacen referencia explícita a las personas con discapacidad, que abarcan el acceso a la educación y al empleo, la disponibilidad de escuelas sensibles a los estudiantes con discapacidades, la inclusión y el empoderamiento de las personas con discapacidad, los espacios verdes y la capacidad de los países para obtener datos desglosados por discapacidad. Se han hecho progresos en la integración de la
discapacidad en la aplicación de la Agenda 2030 y en otras agendas de desarrollo. El marco Sendai para la reducción del riesgo de desastres, adoptado en marzo de 2015, incluye a las personas con discapacidad como agentes de cambio. La Agenda de Acción de Addis Ababa, aprobado en julio de 2015, aborda las necesidades de las personas con discapacidad en materia de protección social, empleo, educación, infraestructura, tecnología y datos. La Cumbre Humanitaria Mundial, celebrada en mayo de 2016, puso en marcha la primera carta sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la acción humanitaria. Y el más reciente, el Habitat 3, que tuvo lugar en Quito, Ecuador, ha adoptado una nueva agenda urbana con discapacidad, orientado el desarrollo urbano con los principios de diseño universal y accesibilidad para todos. Ahora voy a focalizar sobre América Latina en el contexto de convocatoria para la implementación efectiva. Las personas con discapacidad en América Latina y Caribe representan aproximadamente el 14% de la población de la región. Y la prevalencia de la pobreza es desproporcionadamente alta entre las personas con discapacidad en la región. Muchos de ellos se enfrentan a múltiples discriminaciones basadas en discapacidad, género o por pertenecer a pueblos indígenas. América Latina fue pionera en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, con la adopción de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad en 1999. Y hasta hoy, la gran mayoría de los países, 30 países de la región, han ratificado la CDPD, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los países de América Latina han realizado importantes avances adoptando las leyes nacionales a los compromisos asumidos a nivel internacional para proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, la implementación real de estos marcos normativos nacionales sigue siendo un desafío, particularmente a nivel local. Con respecto a los datos para el seguimiento de la implementación de estos marcos y los objetivos de desarrollo sostenible en América Latina, por ejemplo, debido a las diferencias conceptuales, metodológicas y operacionales observados en los procedimientos de recolección de datos entre los países de la región, es todavía difícil una buena cuantificación de la realidad vivida por las personas con discapacidad, medir su evolución a lo largo del tiempo y hacer comparaciones entre países. En respuesta a esta situación, la Conferencia Estadística de las Américas, órgano subsidiario de la CEPAL de las Naciones Unidas, creó un grupo de trabajo sobre medición de la discapacidad con los objetivos de 1. Promover una conceptualización y un método de medición de discapacidad unificados en la región. 2. De fortalecer la capacidad de los países para recolectar y difundir datos sobre discapacidad. Y 3. De construir
una red de apoyo entre organismos nacionales e internacionales. Como conclusión, nosotros, DESA, secretario de Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como Centro de Coordinación de Discapacidad del Sistema de las Naciones Unidas, ha estado y seguirá trabajando estrechamente con las organizaciones regionales de desarrollo y discapacidad y también con la CEPAL para incorporar los derechos y perspectivas de las personas con discapacidad y facilitar la implementación efectiva de la inclusión de discapacidad en la Agenda 2030. Juntos podemos ayudar a hacer una diferencia en el avance del desarrollo sostenible e inclusivo para todos, incluyendo a las personas con discapacidad para el futuro que queremos. Ahora quisiera presentar a la señora María Martiño, que también trabaja con DESA, nuestra secretaria de la Convención por las Personas con Discapacidad. Ella compartirá algunas reflexiones sobre lo que se puede hacer para promover el logro de los SDGs para las personas con discapacidad, especialmente en lo que respecta a estadísticas y recolección de datos. Señora Martiño, por favor. Buenas tardes a todos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible proporcionan, como lo ha dicho Akiko, una oportunidad histórica para promover la inclusión de las personas con discapacidad. Sin embargo, este progreso puede verse comprometido si no hay suficientes datos e información para evaluar la situación y el progreso de las personas con discapacidad en relación con estos objetivos. Muchos países todavía carecen de líneas de base que permitan medir el progreso a partir de ahora. En otras palabras, no tenemos suficientes datos de alta calidad para poder decir cuál es la situación de las personas con discapacidad ahora mismo. Sin esos datos no podremos saber cuál es el progreso dentro de unos años y no podremos saber si las políticas vigentes son eficaces para incluir a las personas con discapacidad en la implementación de la Agenda de 2030. Los países tendrán que asegurarse de que los datos de la información se recompilen lo antes posible a fin de poder medir el progreso en relación a las personas con discapacidad para los objetivos de desarrollo sostenible pertinentes. Las organizaciones de personas con discapacidad pueden contribuir a este esfuerzo, comunicándose con los gobiernos de sus países y las oficinas nacionales de estadística para hacerles conscientes de la importancia de recopilar datos sobre las personas con discapacidad para todos los objetivos de desarrollo sostenible pertinentes a esas personas. Esta recompilación de datos debe hacerse en consulta con las personas con discapacidad y sus organizaciones. Esta participación, de hecho, debería comenzar ya en la etapa de planificación de la colecta de datos para asegurarse de que se tengan en cuenta las perspectivas de las personas con discapacidad. Así que para terminar, les comunico que hay que trabajar juntos porque así podemos desarrollar mejores instrumentos para medir el progreso y obtener la evidencia necesaria para guiar el diseño de políticas efectivas para implementar los objetivos de desarrollo sostenible para las personas con discapacidad. Muchas gracias.